A ver, la improvisación, por lo que yo he podido investigar, no tiene una definición exacta o puede ser más bien vista desde distintas como perspectivas según la experiencia de cada persona que se dedique o que trabaje con ella. Hace un tiempo tenía una discusión con un amigo con el que yo empecé a investigar la improvisación sobre si la impro era un lenguaje o una técnica, y él me decía que era una técnica, y en ese momento yo le discutía que era un lenguaje. ¿Y por qué teníamos esta discusión? Porque él viene de la música, y en la música la técnica de la improvisación es un entrenamiento, ¿no? Tiene que ver con una interpretación en un instrumento y desde ahí ir soltando la partitura, soltando ¿no? La composición. Y yo le decía que para mí era un lenguaje porque yo pienso en la escena, en mi caso vengo de la danza, pienso en la escena de la dancística, inmerso en la improvisación, o la improvisación como una manera de generar escena, como una manera de componer para mí, ¿no? Entonces la improvisación podría ser en sí un lenguaje escénico. Pensando además no solo en la danza, pensando en la lírica del rap, pensando en las payas, en el folclore, pensando como en, no sé, en el clown, ¿no? Porque como distintas disciplinas que trabajan con la improvisación, pienso esos momentos escénicos como un lenguaje en sí. Y después yo con esa discusión no fue hace tantos años, fue hace como 5 años yo creo, o 4 menos quizás. Y después de eso, y a raíz de la investigación del cuerpo es presente, yo empecé a casarme más con la idea, para mí, de que la improvisación es un lenguaje y es una técnica, que también es un entrenamiento, porque claro, finalmente lo que yo hago día a día en las clases de improvisación que doy es entrenar un cuerpo escénico en el presente, en el aquí y el ahora, en la acción y la reacción, etcétera. Entonces, como que también pienso que es una técnica, porque se entrena, básicamente por eso. Muy resumido, es como lo que yo, más la idea que yo habito de la improvisación. Antiguamente se pensaba, o si le preguntamos quizás a coreógrafos, a gente que se dedica a la danza, a maestros de la danza más de generaciones más antiguas o anteriores a mí, dirán que es una herramienta la improvisación, una herramienta para la composición coreográfica, para la creación, y hay muchas personas que todavía la utilizan de esa forma y todo bien, también puede ser una herramienta la improvisación. Pero más en la actualidad yo me caso más con la idea de que la improvisación es un lenguaje en sí mismo y también es una técnica que se entrena y se estudia y se trabaja día a día. Oye, ¿y qué piensas sobre la improvisación en la danza respecto de distintos estilos o técnicas o variantes o distintos tipos de danzas? ¿Qué piensas? Me encanta. Yo creo que la improvisación es como el primer impulso que tenemos a la danza. Creo que es lo primero, como lo primario cuando un cuerpo se pone a danzar es improvisar, como escuchar una música y como por el puro sentido del goce que te da esa sonoridad, ese ritmo, o por ahí una emoción o lo que estás sintiendo en un momento, como que creo que es súper un impulso que te genera la improvisación al danzar. Y las técnicas o los estilos o las danzas aparecen después, un poco cuando uno ya se marca dentro de un estudio y aparece la disciplina, ¿no? El disciplinamiento del cuerpo en un lenguaje. Creo que ahí es cuando ya la improvisación empieza como a estructurarse y a pensarse como tal, y la danza también. Entonces yo creo que en todas las disciplinas dancísticas o en todos los ritmos, lenguajes, estilos de danza podría existir improvisación, no creo que no. En el ballet, no sé, igual también yo creo que se puede improvisar, no sé. Eh, y bueno, hace hartos años ya y hoy día muy como en efervescencia las danzas sociales, las danzas urbanas, y ahí hay mucha improvisación, harta improvisación. Eh,
Y por ahí a mí todavía me falta investigar, estoy como metiéndome más como en ese estudio, también en las danzas sociales, populares y hasta folclóricas. Si bien tienen estructuras por ahí bien como establecidas, creo que también hay un espacio que puede habitar la improvisación. Creo que en todas las danzas puede haber un espacio en donde la improvisación pueda habitar, claro. No es algo que se ha pensado quizás hoy en día o que recién se está como abriendo esa pregunta. Digo, en estas danzas que son más como sociales, pero yo creo que sí, que es cosa de ponerse a estudiar, no sé, por ejemplo, los zambos caporales, no sé, en qué momento esos saltos, no sé, tienen una variación en donde hay un momento de como de autonomía de la estructura que está, como del baile, ¿no? Como de la... Sí, y creo que sí, que es fascinante poder entender también que todos los bailes pueden tener un momento como de autonomía de la forma, por así decirlo, o de autonomía de la estructura. También me gusta esa idea, sí, como separarse un poquito del diagrama, como del dibujo, del diseño de la coreografía y ser un poquito más libre también. Mm. Lo más importante, yo creo que hay hartas cosas importantes, al menos en la metodología que yo traspaso en mis clases de impro, después de harto estudio y de harto también ir armando como mi método que tiene muchas influencias igual, no es una cosa que a mí se me ocurrió, que lo soñé, que lo inventé, sino que más bien es la influencia de muchas de las personas con las que pude estudiar o trabajar, como la Eugenia, Esteves o la Carmen, mismo la Nuri también. Pero como estableciendo un poco como mi propia metodología, que ya llevo varios años como desarrollándola y pudiendo como pensarla como una propia metodología, por así decirlo. Yo creo que hay algo fundamental que tiene que ver con la escucha colectiva, que es muy importante, como hay algo que les digo a mis alumnos que cuando empiezan como a leer el movimiento, es algo como si uno empieza como a hacerse como tan experto en esa lectura veloz del movimiento en la improvisación, que es fascinante. Ahora, para llegar a eso hay que entrenar antes la mirada, la escucha, el sentido de alerta, la percepción del espacio, o sea, hay un montón de contenidos que es como, yo te diría, como un año de trabajo formal, digo, como de contenidos, al menos en la universidad donde doy clases así, como para llegar recién como a entender esa relación con el cuerpo, y no solo con el cuerpo propio, sino con el cuerpo y el espacio, el entorno y con los otros cuerpos. Porque para improvisar, claro, puedo improvisar yo sola, pero cuando la improvisación es en colectivo es cuando ahí surge más bien este lenguaje del que hablaba antes, ¿no? Entonces, para llegar claro, a ese momento como como de pura potencia y de puro acontecimiento, se requiere mucho entrenamiento. Y todo se entrena, pues todo, desde la escucha, desde la mirada, todos los sentidos, el tiempo. Por ejemplo, hoy día les hablaba en la clase, ustedes tienen que saber cuánto dura su improvisación, yo les doy un máximo que 7 minutos, ustedes tienen que llegar a los 7 minutos con los contenidos y haber pasado como por toda la materia. Pero ¿cómo vamos a hacer eso, profesora? Y es como, bueno, es que esa conciencia del tiempo en la improvisación también se entrena, pues, ¿cachai? También se entrena. Uno va sintiendo, va percibiendo, entonces la capacidad como sensible del cuerpo en ese presente se amplifica tanto que uno hasta puede ir justamente entendiendo el tiempo que va pasando, si me empiezo a repetir, qué cosas, ¿no? Es bien fascinante el estudio, sí. Eh, entonces son hartas cosas las que son como, porque primero hay que estudiar, por ejemplo, todo eso para llegar a esta idea de la colectividad en la improvisación. Y yo creo que la atención sobre el presente
yo creo que es también de lo fundamental que se enseña en la improvisación, que tiene que ver con esta idea que es un poco, está mal comunicada o mal expresada en la improvisación, que es como, existe esta idea como que hay que dejar de pensar, ¿no? Como, bueno, hay que dejar de pensar y hay que solo hacer. Y más bien yo lo que les digo a los estudiantes o a los grupos en donde trabajo es como, no hay que dejar de pensar, sino que más bien hay que empezar a pensar y resolver y estar ahí en diálogo con todo el cuerpo, ¿no? Como esta idea separada que tenemos del cuerpo y la cabeza como por distintos lados, o no sé, la teoría y la práctica, o pensamiento y acción, no sé. Y más bien ir pensando que el cuerpo es todo ese cuerpo, todo el cuerpo. Entonces, esas decisiones que van a ir apareciendo son parte de mi pensamiento, pero ese pensamiento es activo porque se está resolviendo en el lenguaje, ¿no? En la misma danza, en la misma improvisación. Y eso también es como un fundamental que se enseña en la improvisación, estar en ese presente. Eso tiene que ver con estar en el presente. Pero para llegar a eso, claro, antes hay que pasar por 8000 como etapas o contenidos previos para entender luego ese momento presente. Sí. Yo creo que lo interesante y lo que puedo rescatar al momento de trabajar metodologías de improvisación es que hay algo que resaltan mucho las personas que están viviendo la experiencia, que es que pueden conectarse con su lenguaje personal. Porque claro, la improvisación, si bien es una técnica, o proponemos que es una técnica, no es una técnica que se replique, no es como la técnica académica o la técnica moderna, o etcétera, ¿no? Entonces, porque lo que se entrenan son otras cosas, lo que se entrena tiene que ver con el cuerpo, específicamente con el cuerpo y con la escucha del cuerpo, más que con una estructura. Entonces, al no existir estructura, sino que más bien existir premisas, conceptos, ideas, sensaciones, emociones, ¿por qué no? Lo que se trabaja y lo que aflora ahí es el lenguaje personal. Y al aflorar el lenguaje personal, aparece la interpretación, claro, aparece la interpretación, porque las personas que están viviendo esa experiencia se sienten como un poco, eh, sí, es como una potencia de su propio lenguaje al momento de improvisar, porque es como algo que nunca hice, no sé, en una clase de ballet, por ejemplo, en la improvisación aflora, y aflora de manera muy como espontánea, muy genuina, o la energía, cómo se trabaja, el impulso, etcétera, depende de lo que se esté trabajando. Entonces, al aparecer ese lenguaje que es propio, que es personal, además, esto es dentro de mi metodología, lo que busco es que ese lenguaje se potencie, ¿no? Como que todas las personas puedan como hacer crecer ese lenguaje, hacer crecer esa experiencia de su cuerpo danzando y explotando, por así decirlo, en movimiento. Entonces la interpretación aparece de esa manera, pues aparece como en segundo plano, sin embargo, cuando ya aparece la interpretación dentro de la improvisación, es un estado. Y ese es el estado de la improvisación, el que se busca generar con este entrenamiento, que es un estado de alerta, esto de perceptible, de leer el lenguaje de los otros, de estar muy atento y alerta a todo lo que está sucediendo en la escena y estar ahí con la decisión ahí en el instante preciso para hacer el movimiento. Sí, es como muy fascinante como poder entrar en ese estado. Y claro, y hay ejercicios que gatillan mucho como ese estado de alerta, el estado del impulso, que en un momento lo llamó Eugenia Esteves así, como casi que me adelanto al movimiento de alguna manera y estoy en ese como en ese vacío entre que algo va a suceder
y yo cuando intervengo en eso, ¿no? Y en ese preciso instante es cuando aflora el movimiento. Pero claro, para llegar a eso hay que entrenar harto, pero cuando ya entro en ese flujo, en esa dinámica en la improvisación, aparece el lenguaje y aparece la interpretación. Por sí sola, como aparece la interpretación. Y aparecen mucho los colores de la persona. Yo hablo como de colores últimamente, como siempre que improviso, a mí me pasaba harto cuando era intérprete, más joven, muy joven, me aparecía siempre como un cierto color en la improvisación. Era fuerte, con mucha energía, con mucho carácter, muy rápido mi movimiento y hasta un poco denso, como media heavy, media punky. Siempre he sido media punky, pero así como al borde como de como cuando los animales están así como al acecho, como con esa energía. Y esa energía es muy de la improvisación también, como estar ahí como en el alerta, ¿no? Y a mí me afloraba harto ese color, y es un color que se repite bastante en la improvisación. Pero también aparecen otros colores que son más suaves, más de textura leve, o también ahí uno empieza a jugar justamente con su lenguaje y con su interpretación, y así empieza a crecer ese lenguaje, y es maravilloso. Sí. Yo apelo mucho a la reflexión, como a la autonomía de los estudiantes, como una premisa, pero de mi metodología pedagógica. Entonces, yo entrego materiales, pero todo lo pasan por una experiencia, todo es muy desde la experiencia. Entonces yo planteo, esto estoy hablando en las clases como en la formalidad, en la institución, pero también en los espacios que comparto, que por ahí no son en las instituciones, son espacios más autogestionados o talleres, etcétera. Siempre planteo el desarrollo de mi clase o del encuentro o del taller como un espacio de laboratorio. Siempre es un espacio de investigación mi clase, porque la improvisación para mí es mi investigación, pues entonces como que doy clases de improvisación, pero estoy investigando con mis propios alumnos, entonces no es como que entrego un conocimiento que está súper acabado y súper desarrollado, sino que es algo que se está desarrollando y transformando y actualizando constantemente, y también se está probando ahí. Entonces, lo primero es que las clases o los encuentros siempre son un laboratorio de experimentación, una investigación, y ellos lo entienden así. Y si lo entienden, bacán. Y si hay resistencia a eso, ya es como más complejo. Pero por lo general lo entienden súper bien, porque habilito también un espacio muy cómodo para que se sientan seguros de poder investigar y de poder probar y de sentirse ridículos o no sé, como qué estamos haciendo, y que surjan preguntas y que se cuestionen también mucho, se cuestionan mucho sus propios lenguajes, sus propias experiencias previas. Entonces se propicia mucho un espacio, un entorno seguro en donde el grupo además acompaña el proceso de cada uno, y cada uno también es muy consciente de su propio proceso, como que también apelo mucho a eso. Entonces yo trabajo con premisas de trabajo, con consignas o premisas en las improvisaciones, que por lo general son improvisaciones libres. Yo no guío tanto las improvisaciones, sino que explico lo que vamos a trabajar. Y luego, bueno, el espacio está ahí, ustedes jueguenlo como quieran jugar. Y en base a eso voy guiando. Luego, bueno, miren, por acá pueden ir, esto por acá, como voy estableciendo como directrices, voy dirigiendo, pero sí, como en un acompañamiento, muy como un acompañamiento más que como una guía, ¿sí? Más que como esto es lo que se hace y esto no. Por ejemplo, en mis clases no se dice la palabra de esto está mal, por ejemplo, o esto no se hace. No, al contrario, como que las propuestas son todas bien recibidas siempre que estén como acorde a lo que se esté investigando.
y en donde también los roles estén bien claros y exista como un respeto entre las partes. Pero yo apelo mucho al trabajo autónomo de las personas para que vivan la experiencia, porque yo creo que la improvisación y la danza es una experiencia que tiene que ser vivida por el cuerpo que está ahí, ¿no? No es como una experiencia que está ya lejana. La danza tiene que ser una experiencia que te pase a ti misma para poder hablar de ella o para poder. Y con la improvisación lo mismo. Y por ahí también lo que habilito harto es la idea de juego sobre todo como recuperar ese cuerpo de infancia, el cuerpo de las niñas, en el sentido en que a medida que uno va como volviéndose adulto, adulta, como que se van perdiendo muchas como relaciones con la experimentación justamente, con la curiosidad, con el sorprenderse, con dejarse afectar, que cuesta mucho retomar cuando uno ya pasa cierta edad, eh, algunos cuerpos más que a otros además. Entonces yo intento siempre también instalar la idea del juego y del goce y del afectarse como segunda cosa. Y como tercera cosa, la reflexión. Siempre se habla mucho en las clases o en los espacios, en los encuentros, hablar mucho de lo que nos pasó, de hacerse preguntas, de cuestionarse, de entrar en vacíos y como eso me parece que también es fundamental. Sí, esas son como yo creo como mis claves metodológicas, humildemente. Bueno, es parte de mi investigación actualmente y hace bastantes años, como 12 años, 13, 14 por ahí. Pasó que yo empecé dando clases de técnica, porque era muy bailarina, muy bailarina, y empecé dando clases de técnica contemporánea. Y daba también clases de composición coreográfica y también hacía ayudantía de técnica y de taller coreográfico, de taller de actuación, y de clases como en distintas escuelas de danza y de teatro acá en Santiago. Y muy relacionada siempre como al movimiento y a la técnica. Pero pasó que yo me empecé a cansar de eso, y no solo de eso, de otras cosas también que bordean a la danza, y me fui a estudiar a Argentina, y ahí como un poco este sentido que yo ya venía experimentando en la escuela, con la improvisación, con un lugar más experimental en la escena, se potencia aún más, bueno, trabajando con distintos profesores, allá mismo con Silvio Lan, que fue mi amigo y profesor y tutor cuando recién llegué a estudiar a Buenos Aires, con la Eugenia Esteves y bueno, con distintos personajes. Y después en España también con gente que se dedica muy a la performance. Entonces yo para mí dejé de ya pensar la danza desde la técnica, como desde el lugar de la técnica, y lo empecé siempre a pensar desde el lugar del lenguaje, de la creación, de la experimentación y de la improvisación. Entonces me alejé de la técnica en sí y empecé a abordar la pedagogía también desde la improvisación. Entonces me dedico a eso, como lo mismo que investigo, no sé, escribiendo o leyendo, o en laboratorios también es lo que hago en las clases con mis estudiantes, es lo mismo. Entonces como se está ahí construyendo como un material que a mí me parece que también es interesante, porque es algo que no sé, que no está todavía hecho, ¿no? Lo que decía delante, como que es algo que está en construcción además. Entonces eso me parece que es más interesante que las técnicas que ya están todas bien medias obsoletas para mi gusto. Las técnicas de contemporáneas y todas, digo, no sé, como todos estos movimientos que aparecen, ¿no? Que se ponen de moda. Está bien, digo, es parte del entrenamiento que los bailarines quieren tener y podemos tener, y está bien que los tengamos, pero es eso nomás, pues un entrenamiento, la técnica. Ay, qué difícil. Yo no tengo mucha experiencia con infancia, si bien he hecho clases, prácticas, qué sé yo, he pasado también por experiencias de colegio. Creo que es muy distinta, pero no tanto.
como que yo pienso, o lo que instalo con el proyecto El Cuerpo es Presente, es que todos, todas y todos los cuerpos pueden danzar, bailar, por lo tanto pueden improvisar también. Hay una cosa que yo sí trabajo en particular en la metodología de improvisación, que tiene que ver con el juego y con el cuerpo del niño en tanto a descubrir, experimentar y estar en el constante, ¿no? Como ese impulso inmediato de con algo, con esto construyo un avión, no sé, como un poco en ese juego que es muy de los niños, de las niñas, de las infancias, esa posibilidad, y que en los adultos cuesta bastante más, como entrar en ese diálogo con el juego, con lo lúdico, con el soltarse. Pero depende del contexto, depende de la edad también de los niños, de las infancias, de las niñas. Depende también del contexto de esos adultos o adultos mayores. Tengo muy pendiente de trabajar, tengo hace mucho tiempo ganas de hacer El Cuerpo es Presente con adultos mayores, por ejemplo, que he tenido como un par de personitas que han aparecido en alguna experiencia y también han surgido propuestas, pero nunca se ha concretado y es algo que me encantaría probar. De hecho, una vez una chica me habló por el Instagram, que como que hay gente que te escribe, así como, oye, me gustaría que hiciéramos, y ella me decía, ¿por qué no hacemos una cosa que se llame el cuerpo es pasado? Algo así como el cuerpo es presente como el cuerpo pasado, una cosa así. Y yo, ay, qué bonito. Y claro, y ella era una mujer que había hecho danza, o se había dedicado a la danza y que quería, pero ella era mayor, como adulta mayor, y quería como invitar a un grupo de... Y yo es algo que tengo muy pendiente de generar una experiencia solo con adultos mayores. Y en ese sentido, claro, las metodologías un poco, o los contenidos son los mismos, pero como lo que va a ir cambiando va a ser justamente la metodología de trabajo o las didácticas que se establezcan en ese espacio. Porque claro, con los niños hay que tener, no sé, 800 recursos para una hora de trabajo, porque todo el tiempo hay que estar cambiando. En cambio, con adultos el trabajo es mucho más lento y es mucho más específico y es más reflexivo, porque hay un recorrido justamente en el cuerpo, porque a mí lo que me interesa que habitemos es el cuerpo, no la danza como disciplina, sino que el cuerpo y lo que le pasa al cuerpo y la memoria que gatilla el cuerpo. Entonces, claro, en ese sentido, como trabajar con personas que ya tienen años de experiencia de vida, siempre va a ser distinto, porque la memoria que habita ahí es mucho más como hacia atrás, ¿no? Como que hay ahí una resonancia que es muy bonita. También me gusta mucho pensar en esa idea del cuerpo como todos esos registros que trae el cuerpo también, que es algo que yo hablo en las clases y más en mis proyectos personales de investigación con el cuerpo es presente, como ese registro que hay en el cuerpo, en la memoria, en nuestra ancestralidad, en nuestra identidad, en la cultura, y que los niños, por ejemplo, no hablan tanto desde ese lugar, aunque sí lo tienen, son muy emocionales también y muy afectivos, pero no hablan desde esa reflexión, por supuesto, porque no tienen la conciencia de aquello. Entonces, claro, las metodologías son las que varían, un tanto como a recursos, y eso, no sé si podría decir mucho más. Tuvimos esa experiencia masiva con infancia, que fue hace 2 años atrás, en el Parque Los Reyes, con 420 niños de colegios de sexto y séptimo básico de escuelas municipales de Santiago. O sea, era ya pero un caos, pero heavy, muy, muy, muy heavy. Fue bien, fuimos como un equipo de personas a trabajar y éramos, no sé, 5 personas y ni así logramos contener esa cantidad de, porque aparte preadolescente, adolescentes, era como cero atención a lo que nosotros hacíamos. Habían como grupitos que nos iban como prestando atención, porque como que estaban ellos como divididos además por colegios, por sectores, porque eran de varios colegios, no de uno solo además. Entonces era un puro peluceo, que igual fue muy divertido, porque bueno, ya está también. Yo, bueno, si suena un ritmo, una música que a ellos les haga mover
ya ahí ya hay una entrada, digo, ya bueno, el cuerpo está diciendo esto en este minuto, tampoco yo voy con una pretensión de querer que hagan qué, o sea, no me interesa tampoco, o sea, en ese sentido mi metodología de trabajo no es pretenciosa en términos disciplinares como de la danza, no me interesa que los niños bailen y rueden y se tiren al piso, como no es un lugar como de la disciplina, pero sí que viven una experiencia corporal y que entren en el juego de última, que es como, bueno, juguemos, pasémoslo bien un rato, hagamos como este trabajo colectivo, y yo creo que eso fue lo que más pudimos como lograr en términos de aprendizaje, como aprendizaje y resultados, como eso, como un trabajo colectivo un poco, pero muy sencillo, muy simple, como organizarnos en un colectivo, hacer un círculo, pero cosas que están muy también en su cotidiano, ¿no? Que no se escapan tanto de eso. Pero, pero fue complejo, claro, como que no ahondamos en nada más. Y también es complejo, me ha pasado con grupos de adultos que se dedican, por ejemplo, a la danza, al traspasar estas metodologías o las premisas, por ejemplo, del proyecto, que son muy sencillas, pero que condicionan o que ellos se autocondicionan de alguna manera porque, por ejemplo, suena una cumbia, ¿no? Ya, suena una cumbia, escuchan una premisa y claro, y como que hay muchos cuerpos que se quedan muy como, bueno, esto está sonando, entonces yo me quedo en este lugar. Siento que la premisa es una invitación para profundizar o para poder ahí navegar por hartos lugares. Pero ahí es donde yo apelo a la autonomía. Pues bueno, cada persona se vive ese recorrido como quiera, ¿no? Como que yo no impulso a como, bueno, tienes que ahora deslizarte por el piso y no sé qué. Como, no, más bien yo creo que eso cada cuerpo lo puede hacer, pero sí está la voluntad de querer hacerlo, ¿no? Como en ese sentido, como ante todo autonomía y emancipación. Entonces, claro, hay cuerpos que se arrojan y que, bueno, tú misma has vivido esa experiencia, ¿no? Como, bueno, esta es la sonoridad, me invita a cierto recorrido corporal, desde mi columna, desde mis articulaciones, pero sobre todo de este estado presente. Y si yo voy investigando y profundizando en eso, claro, el viaje puede ser infinito. Pero si no quiero entrar en ese lugar, simplemente no entro. Y me ha pasado también, claro, con bailarines más profesionales o ahí en procesos de formación, que algunos entran como en esa dinámica y hay otros que no, porque uno si no les dice como, bueno, ahora tienes que deslizarte por el piso y saltar macaco, no sé qué, como que no lo hacen por las de ellos, digo, ¿no? Como que, entonces esa libertad y esa autonomía que siempre va a estar, desde infancia hasta adultos, es la clave. Entonces el cuerpo y la persona tiene que estar dispuesto a eso, dispuesta a esa autonomía.